Espera, Matilde. Quiero presentarte al señor Felipe Santamaría, el nuevo administrador, mi esposa. Encantado, señora. Fuimos al pueblo a comprar algunas cosas. Sí, Antonia me lo dijo. Si usted me lo permite, me gustaría pasar un poco por mi casa y después me pondré a sus órdenes. De acuerdo, lo espero en mi despacho. Fue un placer, señora. Con permiso. No soporto que le hable así, con esa voz de mando, como si fuera una más de sus criadas. Yo digo que hables otra vez con ella, que le cuides de la querida de su marido, que se acabe de convencer. Y nos vayamos, porque si nos dilatamos un poco más, así como veo que van las cosas, te vas a agarrar con él. Y no van a parar hasta que uno de los dos se cae muerto. Sí, tienes razón. Porque la verdad, cada vez que los veo juntos siento que me hierve la sangre. ¿Se puede saber qué es lo que te pasa? ¿A qué se refieren? Cuando te presenté al administrador, ni siquiera le contestaste al saludo. ¿A qué viene ese humor? ¿O son caprichos? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que fuiste descortés con el administrador para fastidiarme a mí. No es verdad. Al señor Santamaría lo saludé con un gesto de la cabeza, porque no tenía otra cosa que decirle. Por otro lado, creo que me merezco un mínimo de respeto. Es humillante que ande usted abrazando a su querida ante mis propios ojos, y que sea ella la que dispone y manda en este lugar donde yo vivo. Si bien recuerdo, te pedí que te hicieras cargo de la casa y me dijiste que no. Y por otra parte, no tiene caso que cambie mis costumbres si dentro de poco ya te vas a ir. ¿Me acompañas a comer? ¿Quién va a estar? Si crees que para consecuentarte fue humillar a Antonia diciéndole que coma en la cocina, estás muy equivocada. Entonces prefiero comer aquí. De acuerdo. ¿Me mandó a llamar patrón? ¿Por qué cada vez que está frente a mí se pone tan nerviosa? No, pues no sé. Se supone que el que nada debe, nada teme. He recibido varias quejas sobre usted y me imagino que ya sabe a qué me refiero. Sí, señor. No quiero entrar en detalles, pero que le quede claro que en esta casa se acatan las órdenes y todo el mundo tiene que ser tratado con respeto y cortesía. Sí, señor. Así que si la señorita Antonia le pide algo, se hace sin discutir ni rebelar. Sí, señor. Y si hay una queja más, tendrá que irse de la casa. Eso es todo. Sí, patrón. Con su permiso. Adelante, señor Santamaría. ¿Quiere un aperitivo? No, gracias. ¿Algún problema doméstico? Sí. Para serle sincero, me incomoda. Nunca se sabe quién dice la verdad. A veces es mejor poner a los quejosos uno frente al otro. Ya lo sé, pero no me gusta humillar a los sirvientes. ¿Es usted muy bondadoso? No se trata de eso, sino de que no siempre ocupe esta posición. Y sé lo difícil que es aguantar el despotismo y las arbitrariedades de los que están arriba de uno. ¿Ya está la comida? Gracias. ¿Y avisó a la señora? No, la señora va a comer en su habitación. ¿Sigue indispuesta? Sí. ¿Vamos? Señora, le traje su comida. Gracias. ¿Por qué quitaron los cuadros de los señores Fontesquiera que estaban en el salón? No lo sé. Fue la señorita Antonia la que lo ordenó. ¿Hasta sobre eso decide? Seguro fue porque el señor se lo pidió. No creo que mi marido haya ordenado quitar los retratos de sus padres. Pues... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no me quieres decir? Mejor a mí no me pregunte. Con permiso. Si vas a salir, no te alejes de los alrededores de la casa. ¿Por qué
Porque no tengo buenos recuerdos de mi padre. Pero también estaba el de su madre. Esa señora no era nada mío. Y si quieres saber si hay algún retrato de mi madre, te diré que no. Ella no tuvo la suerte de ser pintada por un retratista. Es más, dudo mucho que alguna vez haya puesto un pie en esta casa. No entiendo. ¿No estás enterada? ¿Tu madre nunca te lo dijo? ¿Qué cosa? Que soy un bastardo. ¿Bastardo? Sí. ¿Acaso no sabes que los de tu clase acostumbran a divertirse con las inocentes muchachas que tienen la desgracia de vivir bajo sus dominios? Mi madre fue una de ellas. Era una humilde pueblerina que un día tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de un todopoderoso sentado. La vio, se le antojó y la violó. Y la consecuencia lógica de ese acto, aquí la tienes. ¿Qué horroriza estar casada con alguien como yo? Bueno, es que... ¿dice que mi madre lo sabía? Sí, también tu hermano. ¿Y mi padre? Ellos aseguran que no. ¡No! ¡Él nunca lo habría permitido! ¿Que te casarás conmigo? ¿Quién sabe? Ante un secreto del que nadie está enterado y la vergüenza pública de caer en la ruina, la decisión no es tan difícil. ¡Mi padre es un hombre decente, honrado, honesto! Sí, pero tu madre no. Tú eres hija de ambos, de la misma manera que en mis venas corre la sangre del hacendado y de esa humilde mujer que me dio la vida. Y créeme que estoy más orgulloso de ella. Y que te quede claro que yo no engañé a nadie. A tu madre se lo dije desde el mismo día en que te conocí y conocí a tu familia cuando me invitaron a esa fiesta en tu casa. Es decir, antes de... Sí, antes de nuestro arreglo. Y es evidente que a los tuyos les importó más el dinero que mi origen turbio. ¿Y usted pagó por tener una esposa de familia distinguida? Nunca me importó tu apellido. Te vi en la calle y me gustaste, ya te lo dije. Y cuando me di cuenta de la codicia de tu madre y tu hermano... ¡No! ¡Sí! ¡Codicia! Estaba seguro de que te iban a vender al mejor postor, sin importarles que fuera un enfermo, un viejo o un depravado. Sentí pena por ti. ¿Pena? Es decir, que se casó conmigo por lástima. No, Matilde, no fue por eso. ¡Se me lo acaba de decir! Quiero que entiendas que... ¡No me toques! Te toco cada vez que quiero. Anda, vete. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Señora, le traje su desayuno. Gracias. Con su permiso. Ah, dile por favor a Rosario que suba. Doña Rosario ya no trabaja en la casa grande. ¿Por qué? Porque la señorita Antonia dispuso que atendiera al nuevo administrador. Y por las tardes tiene que ayudar al jardinero en la huerta. Entonces, dile a Antonia que quiero que venga. No está. Búscala. Pues es que se fue al pueblo con el patrón. Está bien. Gracias. Con su permiso. Buenos días. Sí, busca al señor Manuel, ¿no está? Se fue al pueblo. No sabía. ¿Ya almorzó? Sí, gracias. Así que usted es de la capital. Sí. Debe ser fascinante vivir en una ciudad tan grande. Estuve unas cuantas veces de visita y había una cantidad de coches, de gente. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Ya bajó usted? Me alegro, porque quiere decir que se siente mejor. Sí, gracias. Con permiso. ¿Va a caminar? ¿La acompaño? No, gracias. No se moleste. No hace falta. Qué linda es, ¿verdad? Lástima que no se lleve con su esposo. Es más, tengo entendido que se regresa a Ciudad Trinidad, a la casa de sus padres. ¿Quién le dijo eso?